Lo que hizo es la mujer se sentó en cuclillas, dice. Ahí estaba sentada y llorando, pero esas lágrimas escurrían mucho. Pues al momento dice que ya empezó a brotar el agua en ese arroyo. Hay un túnel allí donde sale el agua, pero es un río. Cuentan los que saben que en la Sierra Sur de Oaxaca existe un manantial que nació de las lágrimas de una mujer. Un lugar donde el agua no solo da vida, sino que guarda una de las leyendas más bellas de todo el estado. Una historia que ha pasado de generación en generación y que nos habla de cómo brotó por primera vez este manantial. El lugar es conocido como Quiechapa y su nombre está profundamente ligado a esta historia. El manantial es antiquísimo. Lo que nos dicen los geólogos es una formación prehistórica. Pero en dado momento esas formaciones de agua lo que van haciendo es que hacen figuras caprichosas. En cualquier gruta, en cualquier cueva donde hay humedad, se van formando figuras. En este pueblo lo que se formó, a lo que dicen las gentes más antiguas, es una figura de una mujer de piedra, una muchacha. Para entender esta historia, hay que regresar a tiempos anteriores a la llegada de los españoles, cuando la región, desde lo que hoy conocemos como Huatulco, hasta la Sierra Sur, rumbo al lugar conocido como Llano del Pájaro, era territorio en disputa. Aquí se enfrentaban dos pueblos, los chontales y los chatinos. De acuerdo con la recopilación del maestro José María Bradomín, se trató de una guerra larga, de generaciones. Una guerra donde ninguno lograba imponerse por completo. El líder de los chontales era conocido como Cuatro Serpiente, un gobernante al que se le atribuían poderes de nahualismo. Del lado chatino gobernaba Roble Viejo, padre de una joven que se convertiría en el centro de esta historia. José María Bradomín nos cita para entender cómo se gesta esta leyenda. Nos dice que en la antigüedad existían hechiceros, llama él, de todos los tipos. Hechiceros que podían dominar los elementos y que de alguna forma podían dominar también a las personas, ¿no? A través del dominio de los elementos. Eso provocó de alguna forma guerras, ¿no? Gentes contrarias, poderes contrarios. En nuestra cosmovisión pudiéramos decir contrarios nahuales o contrarios enemigos, pero son personas que existen en una historicidad, en un tiempo concreto. Por eso es que esos relatos quedan. No son invenciones, ¿no? Son realmente historias que se vivieron. Tal vez no se vivieron tal cual al pie de la letra, sino que de boca en boca le vamos modificando. De boca en boca vamos haciendo la leyenda, vamos haciendo el mito. Los relatos hablan de una guerra distinta, con tormentas, sequías y desastres naturales como armas, con rituales y creencias que hoy resultan difíciles de imaginar. Y en medio de ese conflicto, ocurrió el hecho que lo cambió todo. Una tarde, Cuatro Serpiente se transformó en su nahual, tomó la forma de un yacaré o cocodrilo, se ocultó en el río y se acercó al lugar donde se bañaban las doncellas chatinas. Entre ellas estaba Flor de Luna, hija de Roble Viejo, quien ese día fue raptada. El señor chatino, Roble Viejo, explotó en furia y el conflicto se intensificó. Los enfrentamientos se volvieron más duros, más violentos, más sanguinarios, hasta que con el tiempo los chatinos lograron imponerse, debilitando a sus enemigos, provocando sequías con sus tonales y finalmente, gracias a eso, ganaron la guerra. Pero la victoria no devolvió a Flor de Luna. Roble Viejo exigió saber el paradero de su hija y fue guiado hasta este lugar. Después de que le hacen la guerra al rey que dominaba estos territorios, que le secuestran a su hija, la convierten en piedra, y la leyenda en sí habla solamente del llanto. Esta niña, esta mujercita rompió en llanto, pero fue tal el llanto, fue tal su coraje, ¿no? Le truncaron la vida, la convirtieron en piedra, tuvo que llorar al por más. Hay una controversia en los documentos para poder definir de qué forma y en qué exactitud lloró.
Los documentos más anteriores solamente nos dicen que se puso en cuclillas y derramó llanto, y de su centro brotó un manantial, es lo que dice. Cuando el señor Chatino llegó, la encontró, pero ya no era la misma. Flor de Luna había sido convertida en piedra. Ahí estaba, silenciosa, inmóvil. Roble Viejo cayó de rodillas y lloró, y entonces Flor de Luna, convertida en piedra, también lloró. La joven, atrapada en su cuerpo de roca, sin poder hablar ni moverse, respondió al dolor de su padre. Y de ese llanto nació el agua del manantial de Quiechapa, un manantial que hasta hoy sigue brotando de forma abundante. Con el tiempo, el lugar fue reconocido como sagrado por otros pueblos como el pueblo zapoteca, quienes continuaron venerando a la diosa del agua. De hecho, en zapoteco, Quie quiere decir piedra y Chapa quiere decir muchacha. En este pueblo lo que se formó, a lo que dicen las gentes más antiguas, es una figura de una mujer de piedra, una muchacha, una señorita, alguna feminidad en piedra estuvo esculpida, y eso le dio la inspiración a los más antiguos para denominar este lugar Quiechapa o Ixpustepec. Al final es lo mismo. Estamos hablando del idioma zapoteco y estamos hablando del idioma náhuatl. En el idioma zapoteco, Quiechapa, como ya nos refirió el señor muy sabio, señor Felipe Mateos, tiene que ver con la juventud, con la muchachita de piedra. Quiechapa, mujer o muchacha de piedra. Un sitio donde el agua representa vida y memoria. Sin embargo, no todo fue luz para este sitio sagrado. En el año de 1666, todo cambió. En el año 1666 se destruyó esa piedra, que pues existía, era algo real, era algo que seguimos venerando, de hecho, cada 3 de mayo en este pueblo. La piedra original fue destruida por órdenes de los frailes dominicos. Algunas versiones dicen que fue derribada con herramientas, otras que incluso fue fragmentada con violencia durante la noche para que la gente de la comunidad no pudiera hacer nada al respecto. La figura desapareció, el símbolo fue atacado y en su lugar se colocó la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero la fe del pueblo no se extinguió. Actualmente llegan peregrinos todos los días, llegan peregrinos a realizar sus pedimentos, y eso nos habla pues de una creencia en general, ¿no? No solamente es este pueblo el que cree en la Quiechapa, en el agua, en la fertilidad, sino son varios pueblos a la redonda. Las mismas comunidades han buscado ese abrigo, han buscado esa protección de esa entidad de la fertilidad, de esa entidad joven. Es esa misma entidad que protege el maíz tierno, por ejemplo, que protege la milpa en cuanto está giloteando. Hasta el día de hoy, este lugar sigue siendo un sitio de peregrinaje. Gente de distintos pueblos de Oaxaca llega hasta aquí, sin importar la distancia ni el tiempo. Cada 3 de mayo, el lugar se llena de ofrendas y oraciones. Las personas traen sus figuras de barro, casas en miniatura, animales, carros, representando lo que desean. Es un diálogo con lo sagrado, en un pedimento que viene de mucho tiempo atrás. Hoy, en medio del sincretismo, conviven 2 mundos, la Virgen de Guadalupe y la antigua diosa del agua. Y aunque la piedra original ya no existe, en el centro de la comunidad de Quiechapa hay una nueva representación. Se trata de una escultura contemporánea en forma de una fuente con la figura de una mujer de piedra. Sabemos que no es lo original, pero mantiene viva la memoria de la gente del pueblo. La mujer de piedra ya no está en el manantial como antes, pero su historia permanece en el nombre del pueblo de Quiechapa, en el agua que brota de su manantial y en la gente que sigue regresando año con año a los peregrinajes. Porque más allá de la leyenda, Quiechapa también es un ejemplo de cómo las comunidades construyen memoria, cómo explican su origen y cómo, incluso después del tiempo y la destrucción, hay historias que siguen fluyendo, como el agua.